Qué precioso manantial de vida, donde fue saciada nuestra sed. Trae a la memoria, Dios, ese momento. Nuestros corazones hoy siguen sedientos. Por tu gracia nos llamamos hijos, aunque a veces resistimos tu mirada, pues sabemos que ves todo de nosotros. No podemos esconderte lo que somos. Tú eres poderoso, majestuoso Salvador. Haz de nosotros vasos de honra para ti. Ilumina nuestros corazones, perdona nuestras rebeliones. Alzamos nuestras manos ante tu presencia, pon tu temor, ven con tu unción. Nuestras rodillas doblaremos sin cansancio, postrados ante ti, Rey soberano. Tú eres poderoso, majestuoso Salvador. Haz de nosotros vasos de honra para ti. Ilumina nuestros corazones, perdona nuestras rebeliones. Tu iglesia hoy, rogamos por tu bendición. Bueno, ya sabéis que hemos tenido visitas este jueves pasado, que tuvimos el estudio, también lo estuvimos emitiendo por el canal, y bueno, algunos detalles, algunos asuntos que nosotros también veníamos hablando en este último tiempo, tenía que ver un poco con el día de Pentecostés, si recordáis, y yo simplemente aquí quiero decir algo para empezar a hablar lo que tengo hoy, y quiero recordar un poco a estas 120 personas cuando nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, capítulo 2, incluso antes, en el momento que Jesús celebra su última Pascua. Más o menos sabemos que eso fue en el aposento alto, y estamos hablando del mismo aposento alto. Desde ese momento hasta que ellos recibieron el poder de lo alto, el día de Pentecostés, pasaron aproximadamente 50 días. Entonces tenemos esos 50 días y simplemente quiero enfatizar esto. 50 días y 120 personas que se reunían habitualmente en el aposento alto con un mismo sentir.
Esto es importante poder verlo, y el sentir tenía que ver con un ruego y con una oración. Ese ruego y esa oración tenía que ver con que se cumpliera lo que el Maestro en esos 3 años de ministerio había estado tantas veces hablándoles. Es necesario que yo me vaya y que venga sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os va a convencer, os va a guiar, os va a dar poder para realizar y llevar a cabo la gran comisión. Entonces, simplemente enfatizo que esas 120 personas estuvieron los 50 días en un mismo sentir, en una misma actitud. No es fácil hoy poder ver a nuestro tiempo presente esta actitud que haya en la Iglesia, en el sentido que predomine. Seguro que muchos de nosotros hemos venido en una buena actitud, en un buen deseo, hoy, el día del Señor, para poder recibir aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y venimos con esa necesidad. Ya desde temprano estamos en comunión con el Señor y estamos queriendo que hoy nos pueda bendecir. Entonces, ojalá fuera esta mañana así, que cada uno de los que estamos aquí presentes tuviéramos ese deseo tan fuerte y tan grande, que el Señor nos bendiga hoy a cada uno de nosotros en este siglo XXI. Digo esto porque la Iglesia tenía un poco esta característica, y sobre todo cuando hablamos de la Iglesia primitiva, y así vemos cómo llevan adelante, pueden recibir aquello que le había sido prometido, y ellos pueden empezar a llevar a cabo lo que es la gran comisión. Salvando la distancia de los tiempos, cuando nosotros hoy estamos aquí en el siglo XXI, nos estamos dando cuenta que ya en los postreros días, otra expresión bíblica, habrá, y ahí tenemos una lista de la avaricia, de la codicia, tenemos una lista grande de la inmoralidad que se está practicando hoy en este siglo XXI. Y esos postreros días, de alguna manera, hoy nos están afectando a nosotros como cristianos, y a la Iglesia también, de alguna manera, quiere afectarnos. ¿Afectarnos para qué? Para que no oremos con denuedo, para que no busquemos a Dios con fervor, para que no busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque creo que en este siglo XXI ese es el poder que necesitamos para poder testificar el Evangelio de Jesucristo, puesto que estamos viendo tanta oscuridad, y la oscuridad es palpable. Hoy tenemos aquí un día precioso en Alicante, ¿no? Podríamos decir, ¿dónde está la oscuridad en este sentido? Tenemos un día tremendo, pero sabemos que hay oscuridad. Sabemos que los días son estos días postreros que las Escrituras una y otra vez nos están haciendo ver. Y sabemos que tenemos una necesidad latente, y eso ya es en una manera personal. Cada uno de nosotros reconocemos nuestra necesidad. Necesitamos poder de lo alto, que el Espíritu Santo nos siga visitando, nos siga llenando, que tú recibas la promesa del poder de lo alto, si en esta mañana tú no la has recibido, para tener poder, para poder testificar y llevar a cabo la gran comisión. Ahora, Jesús estuvo durante 3 años enseñando a sus discípulos. Vemos tantas lecciones que Él les enseñó, y tuvo paciencia, por supuesto, era el Hijo de Dios, ¿cómo no va a tener paciencia? Tuvo amor, tuvo misericordia, hubo momentos donde tuvo que exhortar fuertemente, y hubo 3 años dedicados a toda esta enseñanza que nosotros podemos ver en los Evangelios y en las cartas, por supuesto, en el mismo Nuevo Testamento. Pero fueron 3 años dedicados a este tipo de enseñanza sobre sus discípulos, que iban a ser los posteriores apóstoles, y sobre sus seguidores. Esa enseñanza de Cristo Jesús concluyen en un momento que tiene que ver con Pentecostés. Todo eso iba guiado, iba dirigido a que estas 120 personas, estamos incluyendo aquí los apóstoles, pudieran recibir la promesa y ser llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que todo era necesario. Nosotros también estamos en este tiempo. Seguro que muchos de nosotros podemos sentir como parece que hay un tiempo ahora de estar siendo discipulados, de aprender lecciones primordiales, lecciones que muchas veces tienen que ver con la abnegación, con dejar, muchas veces tienen que ver con entregar, otras veces tienen que ver con continuar y creer en la palabra de Dios.
que tienen que ver con una fe genuina, verdadera. Otras lecciones tienen que ver con la apariencia, lo que sobra de nosotros, lo que realmente en nosotros no ha sido conquistado por la misma persona del Espíritu Santo, donde todavía queda mucha humanidad que no ha sido rendida a los pies de Cristo. Estoy haciendo un abanico porque seguro que cada uno de nosotros nos podemos encontrar en esta mañana en un tiempo diferente. Lo que sí sabemos es que estos 3 años fueron más que necesarios, importantes, y Jesucristo concluyó, los llevó a un momento, a una experiencia, al día de Pentecostés. Eso fue algo que Él estuvo enseñando durante esos 3 años. Por eso entonces el día de Pentecostés tiene la experiencia que ellos tuvieron y que nosotros debemos de tener. Pero hay muchas enseñanzas. Yo me voy hoy a parar en una de ellas y creo que es muy importante, la cual esta mañana vamos a estar viendo y ojalá que la misma palabra de Dios nos pueda de alguna manera amonestar si fuera necesario, nos pueda consolar, nos pueda confirmar, nos pueda empujar para saber realmente si esta lección necesaria, sencilla, está experimentada, está practicada, ha subido a nuestro corazón. Si fuera así, qué bien, porque vamos dirigidos también, algunos de nosotros, hacia ese momento de Pentecostés. Pero hay cosas que tienen que estar ya practicadas, que las tenemos que estar ejerciendo, que tienen que estar subiendo a nuestro corazón. Por eso estoy haciendo énfasis en estas 120 personas, estaban en el mismo sentir. Y eran 120 personas, me atrevo a decir también, limpias por la sangre del Cordero. 120 personas podía ser la iglesia más santa a lo largo de la historia. Esas 120 personas ahí estaban en ese momento, todos estaban en ruego y oración. Y tú lo lees detenidamente y ese era su corazón, esa era su actitud. Y ahí estaban esperando a ser llenos, bautizados con la promesa, con el Consolador, con el Espíritu Santo, con ese poder. Entonces, ojalá en esta mañana tú puedas también tener este deseo después de todos estos días que también se está hablando de la persona del Espíritu Santo y esas ganas, ese deseo de ser llenos y bautizados con el poder del Espíritu Santo. Pero hay cosas que también hay que aprender que son primordiales. Vuelvo a repetir, esos 3 años hay muchas lecciones que tuvieron que subir al corazón de sus discípulos y de sus seguidores para estar en aquel día, en aquel momento, el día de Pentecostés, abiertos completamente en su corazón y poder recibir lo que Dios tenía para ellos y que también tiene para nosotros. Para ello, nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, y nos vamos a ir al verso 35. Vamos a leer el verso 35, 36 y 37. Entonces Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Este verbo, querríamos, expresa un deseo fuerte. Quiere decir que ellos, la petición que van a hacer, muchas veces hay peticiones que lo mismo forman parte de un momento, forman parte de un consejo, forman parte otras veces forman parte de la apariencia, pero en este caso, este verbo, querríamos, la petición que ellos van a hacer a continuación es un deseo fuerte que hay en su corazón. Y es un deseo que ya está premeditado, también lo veremos a continuación. Es un deseo que ellos están calculando. Hay peticiones que nosotros las hacemos con este fervor. Quiere decir que la palabra de Dios nos permite atesorar tantas promesas que hay en las Escrituras
para nosotros desear aquello que Dios ha prometido y poder alcanzarlo. Y eso empieza a tomar parte en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, y empieza a ser algo que esté muy presente. Y nosotros empezamos a pedir aquello que nos ha sido prometido por el mismo Dios y a través de su palabra. Entonces, ahí empezamos a querer, Señor, a desear fuertemente que esa petición se haga real. Cuando se está usando este verbo, es lo que estamos entendiendo. Entonces, lo que a continuación ellos van a pedir era un deseo fuerte que había en su corazón. Dice el versículo 36, y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vamos a parar ahí en esos 3 versículos porque ya sabemos cuál es la petición. Ahora, si podríamos decir algo, estos son peticiones ostentosas. Lo vamos a llamar de esa manera. ¿Qué significa la palabra ostentosa? Bueno, pues en este caso, aplicándola aquí, tiene que ver con que quieren mostrar, tanto Santiago como Juan, quieren mostrar a los demás, al grupo, más los seguidores que estarían cercanos, quieren mostrar que les ha sido concedida por el mismo Hijo de Dios una petición de tal calibre. Si Jesucristo en este momento, lo voy a poner para que lo podamos entender, lo que son las peticiones ostentosas, si Jesucristo se lo hubiera concedido, imagínate todos los años que restaran en su vida de vivir cerca de los 10 restantes apóstoles y de los seguidores. Ellos podrían decirse, no ha sido concedido en la eternidad una posición única. Uno estaremos a la mano derecha y otro estaremos a la mano izquierda de Jesús. Ahí estaremos sentados. Eso formaría parte de su día a día, de su trayectoria. Formaría parte en algún momento también de poder decir, que el mismo Maestro a mí me prometió, me concedió esto. Esas son peticiones ostentosas, pero ellos realmente es lo que estaban pidiendo. Entonces, de alguna manera, ¿qué podemos identificar aquí o qué podemos ver? Que sus peticiones estaban fuera de lo que realmente, como lo veremos a continuación, el Señor les tenía que conceder. Esto tiene que ver con, aplicándolo a ellos, con peticiones ostentosas. Es curioso porque de alguna manera ellos buscaban un lugar también de preferencia. Estamos hablando de que lo que estaban pidiendo es sentarse en la gloria de Dios, en la esperanza venidera, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si te das cuenta, son los sitios de honor. Si nos vamos a un evento nuestro que nos pueda un poquito hacer ver esto, en una boda, pues tendremos la derecha y la izquierda donde se sientan los padrinos de una parte y de otro, de los que se van a casar. Son posiciones de honor, no las puede ocupar más personas. Tan solo uno tendría la derecha, otro tendría la izquierda. Nadie más puede ocupar esas posiciones. Tú calcula lo que quiero hacerte ver estas peticiones ostentosas, hasta el punto de lo que estaban pidiendo. Un lugar único, exclusivo. Entonces, en aquel momento también le estaban dando mucha importancia al lugar. Tanto Jacobo como Santiago le estaban dando mucha importancia al lugar. El lugar con respecto a Cristo, o con respecto al Evangelio, con respecto a la Iglesia de Jesucristo. Mucho. Bueno, es curioso también porque un momento antes, si tú te das cuenta, Jesús está anunciando nuevamente su muerte. Son los versículos del 32 al 34. Una vez más Jesús está anunciando su muerte. Y también en este momento Él se iba a dirigir a Jerusalén. Tendríamos que usar los textos paralelos y los evangelios, que no es el momento. Él se iba a dirigir en este momento a Jerusalén a entregar su vida por cada uno de nosotros. Jesús, un momento antes, le está hablando acerca de lo que van a hacer con el Hijo del Hombre, de cómo va a padecer, de hacia dónde se dirige. Bueno, una vez más,
Y ellos están pensando, en este caso Jacobo y Juan, en este momento tan puntual, ellos están pensando en lugares. Eso es lo que estamos aquí viendo en estos 3 versículos. Jesucristo va a entregar su vida por cada uno de nosotros y ellos están pensando qué lugar voy a ocupar, qué lugar quiero estar. Nosotros hoy, por ejemplo, en el siglo XXI, pues, ¿qué podríamos decir? Una iglesia muy saludable sería una iglesia que hablemos de una conversión y cada uno de nosotros hayamos tenido la experiencia de lo que es una conversión real y verdadera. Eso sería una iglesia saludable. También podríamos decir que en esta iglesia saludable ha habido un llamado y tú has recibido ese llamado a servirle concretamente en una obra. Dios llama y nos pone a servirle en una obra concreta. Eso también identifica una iglesia saludable. Que tú y yo hayamos recibido el llamado de Dios y le estemos sirviendo en nuestro sitio, en nuestro lugar. Si el Señor no cambia y no nos hace ver otra cosa y no nos comisiona o no nos manda a otro lugar, el lugar y el sitio donde Él nos ha llamado a servirle. Y tú y yo estamos sirviéndole en la misma manera. Hablamos de iglesia saludable. Nos identificamos también con una parte del cuerpo. Y seguro que aquí en esta mañana muchas personas se pueden ya identificar. Otros no, necesitan conversión, necesitan a Cristo, necesitan al Espíritu Santo. Pero hay personas que ya se pueden identificar en este llamado que Dios nos ha capacitado para servir en la obra. También se pueden identificar con una parte del cuerpo. Y cuando hablo de identificarse con una parte del cuerpo, estoy hablando ya con las capacidades, con los dones que Dios ha repartido a cada uno como Él ha querido. Cuando estoy hablando también de esto, de identificarse con el cuerpo de Cristo, estamos hablando también de lo... Esto, que estemos así en esta. Y una iglesia saludable también sería un conjunto de hermanos. La gran comisión. Si te das cuenta, yo estoy hablando de cosas importantes que muchos de nosotros creo que estamos. Eso es una iglesia saludable. Tú y yo estamos llevando adelante la gran comisión. No lo estamos haciendo por nuestra cuenta. Él nos ha llamado, nos ha capacitado, nos ha puesto en el lugar. Ha derramado y nos ha colocado en el cuerpo de Cristo como una parte. Identificamos cuál es nuestra parte, identificamos cuál es nuestra utilidad. Nos identificamos con una fe, con un bautismo, nos identificamos con un mismo espíritu y estamos sirviendo a Dios. Esto sería una iglesia saludable. Estas características las tenían la iglesia primitiva, las tenían aquellas 120 personas y así se sentían. Y después, cuando nosotros empezamos a ver por el libro de los Hechos, nos damos cuenta de todas estas cosas, cómo Dios capacitó, cómo Dios ungió, cómo Dios dio ministerio, dio dones y la iglesia llevó a cabo la gran comisión. Y era una obra del Espíritu Santo, era una obra de Dios que Él estaba llevando a cabo. Bueno, estamos hablando de una iglesia saludable, pero tenemos que ver este momento que estamos viendo. Aquí ellos le daban mucha importancia a los lugares y a los sitios. Jacobo y Juan en este caso. Estaban con estas peticiones ostentosas de querer ocupar lugar para que los demás pudieran decir, es que viene del Maestro. Entonces, aquí vemos que hay un asunto importante donde Jesús iba a intervenir. Hay una lección importante que Jacobo y Juan, más todo el grupo, tenían que aprender con respecto a los lugares y a los sitios. Ahora la pregunta sería, ¿de dónde se originó esta petición? Esa sería la pregunta que vamos a ver a continuación. ¿De dónde se origina esta petición? Bueno, esta petición, viendo de dónde venían, de Jacobo y Juan,
Tiene que haber un momento que es el que vamos a identificar donde ellos escucharon al propio Jesús hablar y seguro que mal interpretaron. Estamos hablando de gente que tenía corazón para el Señor, sus discípulos. Ellos de alguna manera, en algunos momentos Dios tiene que poner orden, los tiene que un poquito ayudar, exhortar para llevarlos a una fe equilibrada, pero su oído estaba presto al Maestro. No vamos a olvidar eso porque es importante. No estamos hablando de peticiones ostentosas en el sentido que tengan que ver con una naturaleza pecaminosa. No cabe, no entra en esta enseñanza. O peticiones que no concuerden, que sean tan raras o tan irreales, que no tengan nada que ver con nosotros. Esta petición se tiene que originar en un momento y se origina en un momento donde ellos seguro que escucharon a Jesucristo, pero no interpretaron bien. Bueno, veremos a continuación de dónde se origina esta petición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice, examinadlo todo. Ya nosotros ahí tenemos una advertencia. El encabezamiento, para no leer a todos, está hablando acerca de una exhortación a los hermanos. Y el versículo 21 se está usando este verbo de examinarlo todo, retened lo bueno. El versículo 22 también es bueno leerle, dice, absteneos de toda especie de mal. Es curioso porque este verbo examinarlo tiene que ver con observar las cosas bien, desde las Escrituras, desde la luz del Evangelio. Nosotros tenemos que observar, de alguna manera tenemos y necesitamos la luz del Señor para poder ver con detalle todos esos asuntos y todas esas cosas que tenemos por delante. Y en todo ello está nuestra vida implícita, tantas decisiones, tantas cosas que apartar, tantas cosas que no ir tras ellas, tantas cosas que abandonar, otras que seguir. Es como que nuestra vida, cada día tú debes de sentirte igual que yo, y más en estos postreros días que este trabajo es muy constante. Parece que es casi a diario, casi en todos los momentos tienes que estar examinando realmente si me tengo que abstener de esta especie de mal, si tengo que examinar y a la misma vez tengo que retener lo bueno, pero examinar en este sentido, en el sentido de ver, observar, revisar cuidadosamente. Esto es algo que está muy cercano a nosotros y es muy continuo. Yo así me siento más que nunca. Y esto nos hace depender de Dios. Nos permite ver y entender que la oscuridad, el ministerio de la iniquidad, está haciendo su trabajo. Esto nos permite ver y hacer que Cristo viene pronto. Y esto nos permite ver y hacer que son los postreros días, que algo ha pasado, que algo ha cambiado en la esfera espiritual. Algo que nosotros no podemos ver ni entender en su totalidad, pero a la misma vez sí podemos estar revisando cuidadosamente, inspeccionando cada situación donde nuestra vida esté implicada, cada pensamiento, cada rumor que llega a nuestros oídos. Es algo que hoy lo estamos haciendo constantemente para no entrar en una mala interpretación, para no entrar en peticiones ostentosas como Jacobo y Juan que no tienen ningún aliciente, ningún beneficio. Eso es lo que ahí nos está hablando Primera Tesalonicenses. Es curioso porque fijaros lo que dice el versículo 23, un poquito para completar esto que yo estoy diciendo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Habla de una santificación por completo. Esas palabras está usando.
Y ahora, y todo vuestro ser, está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro alma, de nuestro espíritu. Dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Entonces habla de un tipo de santificación de cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, así en el Señor nos ha creado. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y tenemos que guardar todos los asuntos que tienen que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Es como una revisión tan cuidadosa, ver muy detenidamente a la luz del Evangelio cada paso, cada gesto, cada pensamiento, cada intención que tengamos, que no sea algo nuestro propio de nuestra naturaleza, ni que hayamos sido engañados por diversas doctrinas extrañas, sino que sea algo en lo que nosotros estemos avanzando en una manera personal y como iglesia estemos avanzando en esta gran comisión. ¿Por qué enfatizo la gran comisión? Cristo viene pronto y más que nunca vemos que el mundo se pierde. Más que nunca el mundo acepta la inmoralidad. Lo que es inmoral dicen que es moral ahora. Lo que no tiene por dónde entenderse ni mentalmente que es malo y abominable a los ojos de Dios. Hoy las mismas leyes lo están haciendo moral, en el sentido de que se están estableciendo para que el mundo camine en la inmoralidad y entendamos y creamos, sobre todo a las personas que no conocen a Dios, que es lo normal, que es el futuro, que hay que cambiar la manera, que aquello fue de antaño, que nuestros padres estaban anticuados, etcétera, etcétera. Y todas esas expresiones que nosotros decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Gente tan sabia, que son los gobernantes de este mundo, sabias en sus carreras, en sus estudios, puedan estar sin ver la inmoralidad en todos los decretos y en todas las leyes que se están estableciendo. ¿Cómo puede haber tanta confusión en gente tan sabia? Entonces nosotros entendemos que son los postreros días. Al diablo le queda poco tiempo. Cristo regresa a por su pueblo, a por su iglesia. Llegan esos postreros días, el día de la venganza del Señor. Y hará lo que sea necesario para seguir cegando, que nadie pueda quitarse ese velo que cubre las promesas, que cubre la gloria de Dios, que cubre la sangre preciosa de Jesucristo. Y si ese velo está en ti, no puedes ver más que a un mundo que va caminando en lo moderno. Él ha cumplido su objetivo. Gracias a Dios que hemos sido iluminados con su palabra, tú y yo, y ese velo ha sido corrido y podemos identificar, podemos ver esta realidad que la misma palabra de Dios nos enseña y nos hace ver. Y a la misma vez, con esta gana, con este deseo fuerte de santificarnos completamente en nuestro alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Que esto no sea algo para algún momento puntual, sino que sea algo que tenga que ver con nuestra vida y nuestra devoción diaria, como aquí se está enseñando. Ahora vamos a ver el origen de esta petición ostentosa. Vámonos a Mateo capítulo 19, Evangelio de Mateo. Y vamos al verso 27. De aquí viene el origen de esta petición, donde tanto Jacobo como Juan malinterpretaron. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, el texto paralelo sería el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 28 al 31. Jesús aquí en este capítulo 19, si os dais cuenta,
Jesús está enseñando a partir del versículo 16, está enseñando a través de un joven que era rico, que vino y de alguna manera hizo ver a todos que él tenía un deseo profundo por la vida eterna. Y nos dimos cuenta que al final de todo se fue triste y afligido y dando la espalda a Jesucristo. Y él está enseñando a través del joven rico. Esta enseñanza es pública. Estaban sus discípulos, estaban sus seguidores y seguro que habría mucha más gente también. Entonces es una enseñanza pública. Sus discípulos tenían que estar afinando bien y entendiendo bien la enseñanza. Incluso ellos tuvieron su problema de entenderla. Jesús también se debió aquí a darles una explicación para que ellos pudieran entender lo que estaba ocurriendo con ese joven rico, esa decisión que estaba tomando de dejar y dar la espalda a Jesús. Pero nos vamos a ir concretamente al versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro está dando testimonio en primera persona, dice: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice: ¿qué pues tendremos? Viendo un poco lo que estaba pasando con el joven rico, tienes que seguir el contexto, así entiendes un poco lo que Pedro está declarando y lo que está preguntando. Yo lo he dejado todo. Y nosotros también, los discípulos, y te hemos seguido. Y ahora Pedro, esa es la pregunta que hace al maestro: ¿qué pues tendremos? Versículo 28 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le está diciendo Jesús concretamente? Le está hablando de la vida venidera. Bueno, vosotros me habéis seguido, me vais a seguir hasta mi regreso. Tenéis la salvación, tenéis la vida venidera. Se está hablando ahí un poco de esta regeneración. Tendréis un cuerpo glorificado. También se está hablando cuando usa esa palabra regeneración. Y incluso le está añadiendo: y tendréis un lugar de honor. Ahí le está hablando de un lugar de honor y de un ejercicio que tenían que hacer en ese lugar de honor. Lo hemos leído. De eso es lo que Jesús le está hablando. Y eso es lo que ellos se tenían que llenar de esta esperanza. Pues hay vida eterna. Señor, hay un cuerpo glorificado que vamos a disfrutar por la eternidad cuando tú regreses a por nosotros. Y hay lugares de honores allí también, lugares de mucho prestigio. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Y a ellos le está hablando de que van a ocupar un lugar importante. Le está diciendo que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y le está dando esa ubicación, ese lugar, aquello que ellos van a ejercer. De aquí Jacobo y Juan creo que interpretan mal. Ellos estaban escuchando al maestro y para mí ellos interpretan mal. Y hablando de lugares dijo: bueno, pues si podemos estar a tu derecha y si podemos estar a tu izquierda. Son palabras de Jesús. Estoy haciendo un poco énfasis en las peticiones ostentosas porque muchas pueden o tienen que ver con nuestra misma naturaleza débil, nuestra misma naturaleza que quiere abrir un camino hacia por una mala interpretación y llegar incluso a estar defendiendo, como ellos estaban haciendo, Jacobo y Juan defendiendo esa derecha y esa izquierda. Incluso todos sabemos que involucraron también a su madre. Por eso estamos viendo que es algo que ellos no interpretaron bien. Y al no interpretar bien se llenaron de este egoísmo que hay en nuestra humanidad, de esta codicia que hay en nuestra humanidad, de esta competencia que hay en nuestra humanidad. Y empezaron y pidieron
y buscaron en este caso también a su madre, para que ella también hiciera fuerza para que le fuera concedida esta petición. Entonces ya estamos viendo algo. Ojalá hasta aquí estéis conmigo. Estamos viendo algo. ¿Puede haber peticiones ostentosas en nuestra vida? Sería la primera pregunta que tendríamos que hacer. Y cuando hablo de peticiones ostentosas, también estoy hablando de autosatisfacción. Puede haber momentos que persigamos la autosatisfacción, momentos donde nos queramos deleitar en lugares y sitios con respecto a los demás. Todo ello siempre va a traer un problema, va a traer un vacío a tu vida y a mi vida y va a traer un problema. El problema tiene que ver con competencia. Ahora, vamos a ver cómo su madre se une también para dar fuerza a este asunto. Mateo, estamos en el capítulo 20 y en el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo: ¿qué queréis? ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Vemos? Aquí como la madre también de alguna manera estaba también siendo usada, ella también estuvo empujando a que esta petición fuera posible. Seguramente que esta lección en ellos era una lección que se tenía que vencer. Todos de alguna manera atravesamos por estas lecciones, estos 3 años que los discípulos pasaron al lado de Jesús. Estos 3 años son muy identificativos para nuestro día de hoy, para nuestro presente. Y nuestro presente puede ser que haya gente aquí que diga: pues tuve que vencer, tuve que entregar, tuve que entender algo más, lo que a continuación va a estar diciendo Jesús. O estoy preso todavía de estar viendo o identificando un evangelio desde esta perspectiva. Bueno, me inclino por la victoria y me inclino porque ese ejercicio todos los que estamos aquí presentes lo atravesamos también. Son momentos donde a todos nos ha costado entender algo más. Para poder estar ajustados en la gran comisión, para poder hacer el trabajo que nos ha sido encomendado. Date cuenta que estamos hablando de Jacobo y de Juan. Fijaros si ellos iban a tener presencia, si iban a ser útiles, y sobre todo cuando tú ves el libro de los Hechos. Pero había que vencer este obstáculo, como otros muchos obstáculos que tuvieron que vencer, y donde el Maestro Jesucristo estuvo al lado, haciéndoles ver, trayendo luz. Hoy nosotros tenemos la misma palabra de Dios, también nos arroja luz y nos permite vencer aquellos obstáculos donde muchas veces nos sentimos que hay dolor, que nos sentimos que necesitamos como entrar a otra situación más de libertad, más de claridad, una situación más ajustada a aquello a lo cual tú y yo hemos sido llamados y capacitados. Es como quitarse un lastre de encima y decir: Señor, ahora sí te sirvo, con denuedo, con fervor. Bueno, esta petición, volvemos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Y al versículo 38, dejamos nuestro texto en el versículo 37, ahora nos vamos al versículo 38. Y dice: entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Si te das cuenta un poco todo lo que estamos viendo ahora concluye. Jesús aquí es explícito.
aunque Él después les va a estar hablando de lo que sí es posible y de lo que sí tienen que llevar adelante. Pero está siendo muy explícito en este caso y en esta petición. No sabéis lo que pedís. Y ahora le está dando su explicación. Es curioso porque muchas veces no pedimos bien. Creo que es algo que todos estamos aprendiendo a pedir bien, conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Y nuestras oraciones, si nosotros no vencemos ciertas cosas, se pueden quedar en un punto de egocentrismo o de deleites propios, como vamos a ver a continuación. Y se quedan en oraciones que no suben de este techo, que simplemente puede ser un querer recibir aquello que lo mismo nunca vamos a recibir. Ellos nunca se podrían sentar ni a la derecha ni a la izquierda, en el sentido que Jesús le dijo: tan solo mi Padre tiene esa potestad y esa autoridad de concederos esta petición. Entonces hay muchas peticiones, no suben hasta aquí. Entonces yo como cristiano, y hablo en primera persona, digo, si mis oraciones al final no suben de este techo, es una situación complicada, difícil. Se nos hace el día a día, se nos complican cosas. Es como que siempre hay ese remordimiento, siempre hay esa herida ahí latente, como abierta, donde la vida cristiana va como ralentizada. Somos nacidos, el que así sea en esta mañana, por supuesto ama a Dios sobre todas las cosas, pero como que se ralentiza. Se ralentiza en el sentido de ¿qué? En el sentido de ser usado conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, conforme a la parte del cuerpo que seas, conforme a ese llamado y como Dios te haya capacitado. Entonces ahí se ralentiza algo. Y nosotros ese ralentizarse lo notamos en nuestro interior. No vamos en esa fluidez espiritual. Y muchos asuntos tienen que ver con esto, como otros tantos que abarcan esos 3 años de ministerio de Jesús. Asuntos que tienen que ver con vencer, con entender, con entrar a lo que Dios sí dice y abandonar lo que Dios no dice, como aquí estamos viendo. El tema es vencer. Santiago 4, si me acompañáis. Este pasaje lo hemos leído muchas veces. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y este es un pasaje que creo que se están hablando de muchas cosas, pero una de ellas importante tiene que ver la amistad con el mundo. La amistad con el mundo ralentiza mucho. En el momento que nosotros como cristianos estemos ofreciendo nuestra mano, nuestro entendimiento, nuestro oído, todos nosotros nos estemos ofreciendo a escuchar al mundo, a tender una mano, a hacer algún tipo de pacto en algún momento puntual del camino, bien porque sea un interés o bien porque pensemos que nos va a venir bien. En el momento que eso se esté llevando adelante, eso siempre trae complicación. Nunca se podría hacer pacto con el enemigo. En este caso estamos hablando del diablo. ¿Cómo vamos a pactar con él? Nunca podríamos salir ganando. Nunca. Entonces aquí se está hablando un poco acerca de ser amigos del mundo, que al final en esa amistad nos constituiremos como enemigos de Dios. También se está hablando ahí en este pasaje. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que ir venciendo, lazos que se tienen que ir cortando. Cuando en este pasaje también se está hablando un poco, como se está hablando acerca de la amistad con el mundo, también se está mencionando a los gobernantes también de este mundo. Jesús en algún momento también hablaba acerca de los gobernantes de este mundo, cómo se enseñoreaban, y eso lo podemos ver
Hoy el rico es más rico, pero no es más rico para enseñorearse de. Ese es el punto que nosotros tenemos que un poco contemplar. Porque la riqueza en sí o el dinero en sí no tiene ningún problema, el amor al dinero sí. Si el amor al dinero te hace enseñorearte sobre. Entonces Jesús en algún momento también estuvo hablando acerca de este tema. Nos estuvo un poco confrontando y diciendo, mira que los ricos de este mundo se enseñorean sobre las naciones, pero nosotros estamos en otra situación diferente. Es lo que Jesús también estaba enseñando. Por eso el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar, ¿qué dice? En vuestros propios deleites. Aquí hablando de las peticiones ostentosas también. Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Yo creo que lo primero ahí que está enseñando Santiago es a no actuar como el mundo. Leemos el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando se está hablando aquí de guerra son batallas entre dos grupos de personas. Cuando se está hablando aquí de pleitos, está hablando de enfrentamientos también. Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis. Esto es interesante. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque, dice, no pedís. O por pedir mal, como él va a decir a continuación. Entonces yo creo que esto también es bueno poder observarlo. Esta es la advertencia. Se está combatiendo, si te das cuenta, un poco aquí la escena tiene que ver con el mundo. Estas guerras, estos pleitos, hasta el punto donde uno puede llevar a cabo su petición y que concluya usando toda la fuerza, usando todos los medios, usando todo lo que está en nosotros para concluir, a poder ser beneficiado o a tener esa petición que ha sido concedida. De eso se está hablando. No podemos perder de vista eso, porque esta es la realidad que aquí está ocurriendo. Y así pelea el mundo, así pelean los gobernantes de este mundo, así pelea la gente que no tiene al Señor, y pelean en este sentido. Ahora, el versículo 5 dice, o pensáis, voy a leerlo en la Biblia textual, para que sea un poquito más cercano, creo, al original. En la Biblia textual dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo. Eso hay que leerlo en esta manera. Lo que está diciendo es complicado este versículo, pero por el contexto nos podemos ver que se está hablando de que nuestro espíritu, diferenciándolo del Espíritu de Dios, se inclina hacia la envidia. Nuestra humanidad, para que lo puedas entender tú más sencillo, se inclina hacia la codicia. Ahora todos también entendemos que nosotros somos seres vivientes porque en el principio, Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios sopló aliento de vida y a partir de ahí fuimos seres vivientes. Espiritualmente abrimos una comunión con el Padre. Ahora, todos sabemos que por el pecado esa comunión se cerró y hoy nacemos lo que la Biblia enseña, muertos espiritualmente. Entonces aquel que no tiene al Señor está muerto espiritualmente, aunque tiene vida en sí, come, funciona, el cuerpo está, pero espiritualmente no tiene esa relación con el Señor. Por eso se habla también acerca del primer Adán y del postrer Adán. Cuando se está hablando del postrer Adán, se está hablando de Cristo como espíritu que da vida.
Entonces nosotros hoy ya en Cristo, cada uno de nosotros, los que hayamos aceptado al Señor, el mismo Cristo nos da vida, Espíritu que da vida. Y hoy empezamos a tener esta vida que viene del cielo. Pero aquí lo que nos está tratando de decir Santiago es que en nosotros, en nuestra humanidad, existe la codicia. En nuestra humanidad existen también el buscar aquellas peticiones ostentosas. En nuestra humanidad también podemos perseguir metas de este mundo. En nuestra humanidad es lo que Santiago está concluyendo con todo esto. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios controla nuestro espíritu, primero nos hace renacer de nuevo y somos abiertos a una vida espiritual por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo viene, mora en nosotros y controla nuestras vidas y somos influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros pedimos aquello que nos conviene. El Espíritu Santo nos enseña a orar, a pedir aquello que nos conviene, conforme a la voluntad de Dios. Aquí está el punto donde Santiago nos quiere llevar. Yo creo que este es el éxito que el mismo Santiago nos está redactando, nos está diciendo. Yo hubo un momento que estaba pidiendo mal. Mis peticiones eran ostentosas. Incluso había codicia. Incluso traje problemas de competencia. Porque el Espíritu Santo tiene que estar influyendo sobre mi vida constantemente. Cuando el Espíritu Santo de Dios está influyendo sobre nuestra vida constantemente, a través de su palabra, nosotros caminamos bien, caminamos en la luz. Podemos ver claramente hacia dónde nos dirigimos. Podemos contemplar la esperanza, la salvación. Podemos sentirnos, identificarnos con esa parte del cuerpo. Podemos saber que hemos sido llamados y que hemos sido capacitados y que estamos siendo un instrumento útil para el Señor. Cuando estamos influenciados por la persona del Espíritu Santo, caminamos correctamente. Cuando esa influencia no está, todo esto que estamos hablando es normal que ocurra y es normal que pase. La codicia, las competencias. Este es el problema que tenía Jacobo y Santiago, las peticiones que no tienen ningún alcance, todas estas cosas empiezan a florecer. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26, con esto vamos a estar concluyendo. Si os dais cuenta, en el principio los discípulos, una de las cosas que pidieron a Jesús, enséñanos a orar, ¿recordáis? Era una necesidad latente que había en su corazón, enséñanos a orar. Le estaban dando toda la importancia a la oración, la cual era el canal donde Dios bendecía, donde Dios hacía su obra. Y Jesús le enseñó a orar. Y ahora en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Date cuenta que aquí nos identificamos todos. No lo sabemos. No vale cualquier oración. Fijaros la oración de Jacobo y Santiago. Trajo problemas, porque cuando tú lees el texto dice que los demás, los 10 restantes que les ocurrió, se enojaron contra ellos. Cuando ellos supieron lo que Jacobo y Juan estaban pidiendo, sentarse a la derecha y a la izquierda en la gloria de Dios, se enteraron los demás, dice que se enojaron contra ellos.
tuvieron sus pleitos, tuvieron sus problemas. Hubo un día de disgusto. Entonces, aquí lo que nos está animando este versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Ve? El Espíritu Santo aparece ayudándonos en las debilidades. Muchas veces las debilidades tienen que ver con buscar estas peticiones ostentosas. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y es bueno poder identificarnos en esta manera. Muchas veces no sabemos pedir lo más conveniente en oración. Dice, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí estamos viendo una seguridad, que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos una seguridad cuando somos influenciados por la persona del Espíritu Santo. La seguridad es que damos en el blanco, acertamos, podemos ver, podemos entender. Nuestras oraciones empiezan a tener un peso y nuestras oraciones empiezan a ser contestadas. Qué importante que una iglesia que ore, sus peticiones sean contestadas. Qué importante que un cristiano que ore, sus peticiones sean contestadas. Si no fuera así, la vida cristiana, por eso digo, se ralentiza mucho. Se nos hace difícil de dar el siguiente paso. Nos cuesta, sentimos el peso de que nos es complicado, nos es difícil. Pero una iglesia que ora, un hermano, una hermana que ora, sus oraciones están siendo contestadas, porque el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros está intercediendo, nos está llevando a saber cómo orar con gemidos indecibles, cosas que muchas veces no entendemos concretamente. Pero hay un deseo tan profundo dentro de nosotros cuando somos controlados por la persona del Espíritu Santo que las oraciones llegan al trono de Dios. Y si nuestras oraciones, nuestro clamor, oraciones, según el momento, llegan al trono de Dios, esas oraciones son contestadas. Tienen su retorno, tienen su vuelta. Dios en su trono está queriendo escuchar las oraciones de sus hijos, las oraciones de su iglesia, con un propósito, con un fin, de que tengan un retorno, de que sean contestadas, de que su pueblo sea favorecido, de que su pueblo sea lleno, de que su pueblo ande en la gran comisión, de que su pueblo sea un pueblo en un mismo sentir, de que su pueblo alabe y de que su pueblo cumpla sus propósitos. Oraciones contestadas. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Entonces yo en esta mañana simplemente dejarlo aquí. Ojalá hayamos podido abandonar o abandonemos desde lo más profundo de nuestro corazón aquellas cosas que no debemos de practicar y que entremos aquello que a Dios le agrada. Aquellas oraciones que tienen que ver con la misma palabra de Dios y con el mismo Espíritu Santo de Dios, que sean efectivas, que toquen ahí, que lleguen al trono de Dios. Señor, muchas gracias en esta mañana. Ayúdanos, los tiempos, como bien sabemos, estamos en los postreros días. Necesitamos más que nunca de tu socorro, de tu auxilio. Necesitamos más que nunca del poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que nos enseñes a orar. Gracias por esa promesa. El mismo Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por cada hombre y cada mujer nacido. Ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio fluido, porque tu palabra y tu Espíritu Santo está
morando en nosotros, abriéndonos camino para llevar a cabo la gran comisión. Ayúdanos a vencer aquellas cosas que nos ralentizan, que nos paran. Enséñanos a morir aquello que a ti no te agrada. Muéstranoslo, Señor. Queremos hacerlo. Y abre los cielos, Señor, y ven sobre nosotros. Gracias, Cristo. Bendito eres. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, como esa espada cortante de doble filo, que penetra, que llega hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos, las intenciones. Gracias por cada hermano que tú has colocado en tu cuerpo por la obra milagrosa de tu Espíritu Santo. Gracias por llamarnos, capacitarnos. Bendice cada familia, cada cristiano, a cumplir con su ministerio, a llevar a cabo sus capacidades. Y ayúdanos, Señor, a abandonar aquello que tiene que ver como el mundo hace, que tiene que ver como el mundo practica. Ayúdanos a estar lejos de esas prácticas, a servir. Tú viniste a servir como bien llevaste a cabo. Y nosotros fuimos los servidos. Hoy nos estamos beneficiando de tu entrega, de tu muerte en la cruz, de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa. Bendícenos en esta mañana, Señor. Queremos alabarte, adorarte, Señor. Y si en algo nos has estimulado, nos has hablado, Señor, delante de ti estamos. Y ahí, Señor, dejamos que tú hagas la obra. Espíritu Santo, convence en esta mañana de pecado, justicia, juicio. Continúa la obra. Gracias, Cristo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos.